Cuando los españoles destruyeron el Templo Mayor, creyeron haber vencido a los dioses de México. Pero poco después, enfermedades, muertes inexplicables y desgracias comenzaron a perseguirlos. ¿Fue solo coincidencia, o despertaron una maldición real que jamás debió ser profanada? Para los mexicas, el Templo Mayor no era simplemente un edificio religioso ni un conjunto de pirámides imponentes levantadas en el centro de Tenochtitlán. Era el punto donde el universo se organizaba y encontraba sentido. En su cosmovisión, el mundo no existía de forma estable por sí mismo, necesitaba ser sostenido, alimentado y renovado constantemente mediante rituales precisos realizados en lugares sagrados. El Templo Mayor era ese lugar por excelencia, el eje que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo, el punto donde los dioses escuchaban a los hombres y donde los hombres cumplían con su deber hacia los dioses. Su estructura reflejaba esta visión del cosmos. No era una pirámide cualquiera, sino una montaña sagrada artificial, inspirada en el cerro de Coatepec, el lugar mítico donde nació Huitzilopochtli. En la cima se alzaban dos templos gemelos, uno dedicado a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, y el otro a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Esta dualidad no era casual. Representaba el equilibrio esencial entre fuerzas opuestas pero complementarias, la guerra y la vida, la sangre y el agua, la destrucción y la creación. Mientras Huitzilopochtli garantizaba el movimiento del sol y la expansión del imperio, Tlaloc aseguraba las lluvias que alimentaban los campos y permitían la supervivencia del pueblo. Desde este punto central, los mexicas creían que se organizaban los cuatro rumbos del universo. Las calzadas principales de Tenochtitlán partían simbólicamente del área sagrada, como si la ciudad entera naciera del Templo Mayor y se extendiera hacia los límites del mundo conocido. Cada orientación estaba asociada a colores, deidades y destinos específicos, formando una red invisible de significados que daba orden al caos. Nada en el templo era arbitrario, cada escalón, cada relieve, cada ofrenda tenía una función cósmica. Para los sacerdotes mexicas, mantener activo este centro del universo era una responsabilidad absoluta. Si los rituales se interrumpían o si el templo era profanado, el equilibrio podía romperse. El sol podía dejar de salir, las lluvias podían desaparecer, las cosechas podían morir. En su concepción del tiempo, el mundo ya había sido destruido varias veces antes, y la existencia actual dependía de un delicado pacto entre humanos y dioses. El Templo Mayor era el escenario donde ese pacto se renovaba día tras día. Por eso, los rituales que allí se realizaban no eran vistos como actos de crueldad, sino como sacrificios necesarios para la continuidad del cosmos. La sangre ofrecida en lo alto del templo era, para los mexicas, una forma de devolver a los dioses la energía que habían entregado al crear el mundo. El templo se convertía así en un punto de intercambio sagrado, donde la vida humana sostenía el movimiento del universo. Desde esta perspectiva, el Templo Mayor no solo pertenecía a Tenochtitlán, sino al orden mismo de la realidad. Cuando los conquistadores españoles observaron el templo por primera vez, lo vieron con ojos completamente distintos. Para ellos era una estructura pagana, un símbolo de idolatría que debía ser destruido. Pero para los mexicas, tocar ese lugar era alterar el corazón del mundo. Derribar sus muros no significaba únicamente perder un edificio, sino romper el eje que mantenía unido al cosmos. El miedo no era solo a la derrota militar, sino a las consecuencias invisibles que podían desatarse al desactivar el centro sagrado. Incluso después de la caída de la ciudad, muchos indígenas creyeron que los dioses no habían sido vencidos, sino desplazados, obligados a retirarse a las profundidades de la tierra junto con el templo enterrado. El Templo Mayor, aún cubierto por nuevas construcciones, seguía existiendo en otro plano, como una herida abierta en el centro del antiguo universo mexica, esperando el momento en que su desequilibrio se manifestara de nuevas formas, silenciosas pero persistentes, en la historia que estaba por comenzar. Cuando los españoles entraron definitivamente en Tenochtitlán tras la caída de la ciudad en 1521, el Templo Mayor se convirtió de inmediato en un objetivo simbólico y estratégico. Para Hernán Cortés y sus hombres, aquel complejo religioso representaba el núcleo del poder espiritual mexica y, al mismo tiempo, la evidencia más clara de lo que ellos consideraban idolatría. No bastaba con derrotar al ejército indígena,
era necesario destruir los símbolos que sostenían su mundo. El templo, que durante generaciones había sido ampliado y venerado, pasó a ser visto como un obstáculo para la instauración del nuevo orden cristiano. La profanación comenzó casi de inmediato. Ídolos sagrados fueron derribados, quebrados o quemados ante la mirada atónita de los habitantes que aún sobrevivían en la ciudad derrotada. Las estatuas de Huitzilopochtli y Tlaloc, que habían presidido los rituales más importantes del imperio, fueron arrojadas desde lo alto del templo, un acto cargado de violencia simbólica. Para los españoles, era una demostración de triunfo, para los mexicas, era una herida profunda infligida al corazón del cosmos. No se trataba solo de perder imágenes religiosas, sino de presenciar la humillación pública de sus dioses. Cortés ordenó que el templo mayor fuera desmantelado piedra por piedra. Las mismas rocas que habían sido colocadas con ceremonias rituales fueron reutilizadas para levantar iglesias, casas y, finalmente, la catedral cristiana. Este acto tenía un mensaje claro: el mundo antiguo debía ser enterrado bajo el nuevo. Sin embargo, para muchos indígenas, este proceso no significaba una desaparición total, sino una sepultura forzada. El templo no había sido destruido por completo, había sido ocultado bajo capas de un poder extranjero. Durante las semanas y meses posteriores a la profanación, comenzaron a circular relatos inquietantes entre los propios conquistadores. Algunos cronistas mencionaron un ambiente extraño en la ciudad, como si la victoria no hubiera traído paz. Soldados se enfermaron de manera repentina, otros murieron sin causa aparente, y el temor se extendió incluso entre aquellos que se consideraban protegidos por la fe cristiana. En un entorno ya marcado por epidemias y hambre, estos sucesos adquirieron un significado especial cuando se relacionaron con la destrucción del templo. Los mexicas supervivientes interpretaron estos acontecimientos como señales claras de la ira divina. Según su visión, los dioses no habían sido derrotados, sino provocados. Al destruir el templo mayor, los españoles habían interrumpido los rituales que mantenían el equilibrio del mundo. Aunque el imperio había caído, el orden cósmico seguía existiendo, y su ruptura debía traer consecuencias. La idea de una maldición no surgió de inmediato como una amenaza explícita, sino como una certeza silenciosa que se manifestaba en desgracias acumuladas. Incluso algunos españoles comenzaron a mostrar inquietud. Acostumbrados a interpretar señales divinas, no podían ignorar la sucesión de calamidades que siguieron a la conquista. Tormentas inesperadas, inundaciones, plagas y conflictos internos parecían perseguir a la nueva ciudad levantada sobre las ruinas de Tenochtitlán. Para los más supersticiosos, no era difícil pensar que aquel lugar, violentado y profanado, estaba marcado por una fuerza invisible que no había sido completamente sometida. La transformación del templo mayor en escombros no borró su presencia del todo. Bajo las nuevas construcciones, el antiguo centro sagrado permanecía enterrado, como si la tierra misma conservara la memoria de lo ocurrido. Para los indígenas, el templo seguía existiendo en un plano oculto, y los dioses continuaban observando desde ese espacio negado. La profanación, lejos de cerrar un capítulo, había abierto una herida espiritual que afectaría tanto a vencedores como a vencidos. Con el paso del tiempo, la idea de que el templo mayor había sido profanado injustamente se convirtió en la base de numerosos relatos sobre castigos divinos y destinos trágicos que alcanzaron a varios conquistadores. La destrucción del templo no solo simbolizó el final de una civilización, sino el inicio de una convivencia forzada con un pasado sagrado que se negaba a desaparecer del todo y que parecía reclamar, de formas sutiles y persistentes, el respeto que alguna vez tuvo. Tras la destrucción del templo mayor y la aparente victoria española, la realidad cotidiana en la antigua Tenochtitlán comenzó a volverse cada vez más oscura e inestable. Lejos de consolidarse una paz duradera, los meses posteriores estuvieron marcados por una cadena de desgracias que sorprendieron incluso a los propios conquistadores. Enfermedades desconocidas se propagaron con rapidez entre soldados y colonos, debilitando a hombres que habían sobrevivido a batallas, hambre y largas travesías. Algunos caían enfermos de un día para otro, sin heridas visibles ni explicación clara, como si una fuerza invisible estuviera cobrando un precio tardío por la profanación del centro sagrado.
La viruela, introducida por los europeos, devastó a la población indígena, pero también afectó a los españoles más de lo esperado. Cronistas de la época relataron muertes repentinas, fiebres intensas y cuerpos cubiertos de llagas, escenas que muchos interpretaron como castigos divinos. En un contexto profundamente religioso, no era extraño que algunos comenzaran a preguntarse si la destrucción de los templos y la humillación de los dioses locales había provocado una reacción sobrenatural. Aunque públicamente se atribuían las desgracias a causas naturales, en privado el temor comenzaba a extenderse. No solo las enfermedades alimentaron la sensación de maldición. Varios conquistadores que habían participado directamente en la toma y saqueo del Templo Mayor encontraron finales trágicos en los años siguientes. Algunos murieron en expediciones posteriores, otros fueron ejecutados por traición y varios terminaron en la miseria, olvidados por la corona a la que habían servido. La promesa de gloria y riqueza eterna se desvaneció rápidamente para muchos de ellos, dejando una estela de destinos rotos que contrastaba con la imagen triunfal de la conquista. Hernán Cortés, el gran vencedor, tampoco escapó a esta sombra persistente. Aunque alcanzó fama y poder, su vida estuvo marcada por conflictos legales, traiciones políticas y una constante lucha por conservar su posición. Pasó sus últimos años lejos del esplendor que había imaginado, enfrentando juicios y el progresivo olvido de la corte española. Para algunos, su caída en desgracia era una prueba más de que la victoria sobre Tenochtitlán había tenido un costo invisible que lo acompañó hasta el final. Entre los indígenas supervivientes, estas desgracias no eran coincidencias. En su interpretación, los dioses del Templo Mayor no habían sido destruidos, solo silenciados temporalmente. Al quedar privados de sus rituales y ofrendas, su furia se manifestaba de otras formas, atacando tanto a los invasores como al nuevo orden impuesto sobre la ciudad. La idea de una maldición no se expresaba siempre con palabras, sino a través de relatos susurrados, transmitidos de generación en generación, que advertían sobre las consecuencias de profanar lo sagrado. Incluso la ciudad misma parecía rechazar a sus nuevos dueños. Inundaciones frecuentes, hundimientos del terreno y la dificultad constante para mantener las construcciones alimentaron la sensación de que Tenochtitlán, ahora Ciudad de México, estaba asentada sobre un espacio inestable, física y espiritualmente. Para algunos religiosos españoles, estas dificultades eran pruebas enviadas por el Dios cristiano, para los indígenas, eran señales claras de que el corazón del mundo había sido herido y nunca volvería a latir con normalidad. Con el paso del tiempo, los relatos sobre la maldición del Templo Mayor se mezclaron con hechos históricos reales, creando una frontera difusa entre la memoria, el mito y la interpretación religiosa. Las muertes tempranas, los fracasos inesperados y la constante tensión que rodeó a los conquistadores alimentaron la idea de que algo había quedado inconcluso tras la caída del Imperio Mexica. No se trataba de una venganza inmediata y espectacular, sino de un desgaste lento, casi imperceptible, que acompañó a quienes habían participado en la destrucción del centro sagrado. Así, la supuesta maldición no se manifestó como un solo evento aterrador, sino como una sucesión de pérdidas, enfermedades y destinos truncados que erosionaron la gloria de la conquista y dejaron la sensación de que, al derribar el Templo Mayor, los españoles habían ganado un territorio, pero también habían heredado una carga invisible que se infiltró silenciosamente en sus vidas y en la historia misma de la ciudad que intentaron dominar. Antes incluso de que el Templo Mayor fuera destruido, la idea de un castigo sobrenatural ya estaba presente en la memoria mexica a través de una serie de presagios que, con el tiempo, serían interpretados como anuncios inevitables de la tragedia. Las crónicas indígenas recopiladas después de la conquista hablan de señales inquietantes que comenzaron a manifestarse años antes de la llegada de los españoles. No eran eventos aislados, sino fenómenos repetidos que alteraron la vida cotidiana y sembraron un miedo profundo entre sacerdotes y gobernantes. Para los mexicas, el universo se comunicaba mediante signos, y cuando estos se acumulaban, significaban que algo grave estaba por suceder. Uno de los presagios más recordados fue la aparición de una columna de fuego en el cielo nocturno, visible durante varias noches consecutivas. Esta luz ardiente parecía surgir del horizonte y elevarse hacia las estrellas, como si el firmamento mismo estuviera en llamas.
Los sacerdotes interpretaron este fenómeno como un anuncio de destrucción, una advertencia de que el equilibrio cósmico estaba en peligro. Poco después, se habló de incendios espontáneos en templos y edificios sagrados, fuegos que no podían apagarse con agua y que parecían surgir sin causa aparente. Otro signo perturbador fue la caída de un rayo sobre un templo dedicado a Xiuhtecutli, el dios del fuego, sin que hubiera tormenta alguna. El impacto destruyó parte del edificio, y este hecho fue visto como una inversión del orden natural, una señal de que incluso los dioses estaban en conflicto. A esto se sumaron relatos de cometas, deformaciones en el cielo y sonidos extraños durante la noche, como lamentos o golpes que parecían venir de ninguna parte. Para una sociedad profundamente ritualizada, estas señales no podían ser ignoradas. Tras la caída de Tenochtitlán y la profanación del Templo Mayor, estos presagios adquirieron un nuevo significado. Muchos indígenas creyeron que no habían sido simples advertencias, sino anuncios precisos de lo que ocurriría si el centro sagrado era destruido. La famosa figura de la mujer que llora por las noches, conocida más tarde como la Llorona, comenzó a asociarse con este periodo. Según los relatos, una voz femenina recorría la ciudad lamentándose por la pérdida de sus hijos, interpretados simbólicamente como el pueblo mexica y sus dioses derrotados. Incluso algunos españoles registraron experiencias difíciles de explicar. Cronistas mencionaron ruidos extraños en las ruinas del antiguo templo, sombras inexplicables y una sensación constante de inquietud al caminar por la zona sagrada. Aunque muchos de ellos rechazaban abiertamente las creencias indígenas, no dejaban de notar que aquel lugar parecía distinto, cargado de una atmósfera pesada. Para algunos, estos sucesos eran tentaciones o engaños del demonio, para otros, simples coincidencias amplificadas por el miedo. La mezcla de interpretaciones dio lugar a una narrativa poderosa. Para los mexicas, los presagios confirmaban que el destino había sido sellado y que la destrucción del Templo Mayor no quedaría sin respuesta. Para ciertos españoles, especialmente los más supersticiosos, la acumulación de señales inquietantes sugería que habían intervenido en un espacio que no comprendían del todo. La ciudad conquistada parecía recordar constantemente lo que había sido, como si las piedras mismas conservaran la memoria del sacrilegio. Con el paso de los años, estos presagios se integraron en la tradición oral y escrita, reforzando la idea de que la maldición del Templo Mayor no nació después de la conquista, sino que fue anunciada mucho antes. Las señales no hablaban de una venganza inmediata, sino de un proceso inevitable que se desarrollaría lentamente, afectando tanto a los vencedores como a los vencidos. Así, los presagios se convirtieron en una pieza clave para entender por qué la caída del templo no fue vista solo como un hecho histórico, sino como el cumplimiento de una advertencia antigua que había sido ignorada hasta que ya fue imposible detenerla. Con el templo mayor reducido a escombros y cubierto por nuevas construcciones, la espiritualidad mexica no desapareció, sino que se transformó y se ocultó. Para muchos indígenas, los dioses no habían sido derrotados ni expulsados del mundo, sino forzados a retirarse a un plano invisible, bajo la tierra y bajo la ciudad que ahora crecía sobre sus ruinas. Esta idea dio origen a una resistencia silenciosa, una forma de continuidad espiritual que no necesitaba templos monumentales para existir. Los antiguos rituales se adaptaron, se fragmentaron y se mezclaron con las nuevas prácticas impuestas por el cristianismo, creando un sincretismo profundo que permitió a las creencias sobrevivir sin confrontación directa. En casas humildes, patios cerrados y comunidades apartadas, muchos continuaron honrando a las antiguas deidades de manera encubierta. Los nombres cambiaron, las imágenes se disfrazaron, pero el sentido profundo permaneció. Tlaloc se confundió con santos asociados a la lluvia, Huitzilopochtli se diluyó en símbolos de protección y guerra espiritual, y la memoria del Templo Mayor se mantuvo viva a través de relatos transmitidos en voz baja. Para quienes conservaban estas creencias, el templo no había sido destruido del todo, solo dormía bajo la piedra y el polvo, esperando ser recordado. Este sincretismo no fue únicamente una estrategia de supervivencia cultural, sino también una forma de explicar la realidad que siguió a la conquista. Cada inundación, cada epidemia, cada conflicto social encontraba una interpretación ligada al desequilibrio provocado por la destrucción del centro sagrado. La ciudad construida sobre el antiguo templo se percibía como un espacio inestable, no solo por razones físicas, sino espirituales.
Vivir allí significaba habitar sobre un lugar herido, cargado de una energía que nunca fue apaciguada del todo. La memoria colectiva jugó un papel clave en este proceso. Aunque las generaciones posteriores no habían visto el Templo Mayor en su esplendor, crecieron escuchando historias sobre su grandeza y su caída. Estas narraciones no eran simples recuerdos del pasado, sino advertencias sobre el respeto a lo sagrado. La idea de una maldición no se expresaba siempre como un castigo directo, sino como una consecuencia natural de haber roto un equilibrio ancestral. Así, el miedo y el respeto se entrelazaron en la forma en que muchos entendían su propia historia. Incluso dentro del marco cristiano impuesto, algunos elementos indígenas lograron filtrarse. Procesiones, festividades y rituales adquirieron significados dobles, visibles para los colonizadores y ocultos para quienes conocían su origen profundo. El suelo donde se alzaba la catedral, construido con piedras del antiguo templo, se convirtió en un símbolo poderoso de esta dualidad. Para unos, representaba el triunfo de la fe cristiana, para otros, era la prueba de que los dioses antiguos seguían sosteniendo la ciudad desde abajo. Con el paso de los siglos, el Templo Mayor permaneció enterrado, pero nunca olvidado. Cada excavación accidental, cada hallazgo arqueológico, reforzaba la sensación de que el pasado seguía presente, observando. Para muchos, estos descubrimientos no eran solo eventos científicos, sino recordatorios de una deuda espiritual no saldada. El templo reaparecía fragmentado, como si quisiera ser visto, pero no completamente revelado. La persistencia de estas creencias demuestra que la conquista no logró borrar el significado profundo del Templo Mayor. Aunque su estructura fue destruida, su carga simbólica sobrevivió en la memoria, en los rituales ocultos y en la manera en que la ciudad misma parecía resistirse a ser completamente dominada. Bajo las calles modernas y los edificios coloniales, el antiguo centro del universo mexica continuó existiendo como una presencia silenciosa, alimentando la idea de que aquello que fue profanado nunca dejó de influir en el destino de quienes habitan sobre su sombra. Durante siglos, el Templo Mayor permaneció oculto bajo la traza colonial de la Ciudad de México, convertido en un recuerdo fragmentado que sobrevivía más en relatos que en piedra visible. Sin embargo, a partir del siglo XX, los descubrimientos arqueológicos comenzaron a revelar que aquel centro sagrado no había desaparecido del todo. Cada excavación, cada muro expuesto y cada ofrenda recuperada devolvieron al presente una parte del pasado que había sido deliberadamente enterrado. Para muchos, estos hallazgos no solo confirmaron la grandeza del templo, sino que reavivaron la idea de que su destrucción había dejado una herida abierta en la historia y en la memoria colectiva. El hallazgo más decisivo ocurrió en 1978, cuando trabajadores de la compañía eléctrica descubrieron accidentalmente el monolito de Coyolxauhqui, una enorme escultura circular que representaba a la diosa desmembrada al pie del Templo Mayor. Esta imagen, directamente relacionada con el mito fundacional de Huitzilopochtli, confirmó con precisión la orientación ritual del templo y la violencia simbólica que se ejercía en su cima. Para los arqueólogos, fue una revelación científica de enorme valor, para muchos otros, fue como si el templo hubiera decidido mostrarse nuevamente, reclamando atención después de siglos de silencio. A partir de ese momento, las excavaciones sistemáticas sacaron a la luz altares, muros superpuestos de distintas etapas constructivas y cientos de ofrendas cuidadosamente enterradas. Objetos de jade, obsidiana, conchas marinas, restos de animales y figuras rituales aparecieron intactos, como si hubieran estado esperando ser encontrados. La precisión con la que habían sido colocados reforzó la idea de que el Templo Mayor no era un espacio caótico, sino un mecanismo sagrado diseñado para interactuar con el cosmos. Cada ofrenda parecía contar una historia de devoción, miedo y responsabilidad espiritual. Estos descubrimientos también reavivaron viejas narrativas sobre la maldición. Para algunos sectores de la población, el hecho de que el templo emergiera una y otra vez, pese a los intentos históricos por ocultarlo, no era casualidad. Cada vez que una parte del Templo Mayor salía a la superficie, se interpretaba como una señal de que el pasado seguía presente, negándose a ser olvidado. Incluso se llegó a comentar que ciertos hallazgos coincidían con momentos de crisis social, política o natural, alimentando la percepción de una conexión invisible entre el templo y el destino de la ciudad.
Desde una perspectiva académica, los arqueólogos explicaron estos descubrimientos como el resultado lógico de excavar una ciudad construida sobre capas históricas. Sin embargo, incluso entre los investigadores, existía una conciencia clara del peso simbólico del lugar. Trabajar sobre el antiguo centro sagrado implicaba enfrentarse a una historia marcada por la destrucción deliberada y el choque de cosmovisiones. Muchos reconocieron que excavar el templo mayor no era solo una labor científica, sino un acto cargado de significado cultural y emocional. Para la población contemporánea, ver los restos del templo expuestos junto a la catedral y los edificios coloniales generó una imagen poderosa. El pasado indígena y el legado colonial coexistían en un mismo espacio, recordando que la historia no había sido lineal ni pacífica. Esta convivencia visual reforzó la idea de que el Templo Mayor nunca dejó de existir realmente, sino que había permanecido latente, influyendo silenciosamente en la identidad de la ciudad y de sus habitantes. Con cada nuevo hallazgo, la narrativa de la maldición se transformó. Ya no se trataba solo de castigos sobrenaturales dirigidos a los conquistadores, sino de una advertencia más amplia sobre las consecuencias de borrar violentamente un sistema de creencias. El Templo Mayor, al reaparecer fragmentado pero persistente, parecía demostrar que lo sagrado no puede ser eliminado por completo, solo desplazado temporalmente. Así, la arqueología no solo reconstruyó muros y escalinatas, sino que devolvió al presente la sensación de que el centro del antiguo universo mexica seguía ejerciendo una influencia profunda, recordando que bajo la ciudad moderna aún late la memoria de un mundo que se negó a desaparecer. Con el paso del tiempo, la llamada maldición del Templo Mayor dejó de percibirse únicamente como una serie de castigos individuales y comenzó a entenderse como algo más amplio, casi estructural. No se manifestaba en un solo evento dramático, sino en una acumulación constante de tensiones, conflictos y fragilidades que parecían acompañar a la ciudad construida sobre el antiguo centro sagrado. Para muchos, la verdadera consecuencia de la profanación no fue la muerte inmediata de los conquistadores, sino la herencia de un desequilibrio que se extendió a lo largo de los siglos y que continuó afectando a quienes habitaron ese espacio. La Ciudad de México, levantada sobre el antiguo lago y sobre las ruinas de Tenochtitlán, siempre enfrentó dificultades excepcionales. Hundimientos del suelo, inundaciones recurrentes y la necesidad constante de reconstrucción formaron parte de su historia desde los primeros años coloniales. Aunque la ciencia moderna explica estos fenómenos por razones geológicas y urbanísticas, para muchas personas estas dificultades nunca estuvieron completamente separadas del pasado sagrado del lugar. Vivir sobre el Templo Mayor significaba convivir con una herida antigua que jamás terminó de cerrarse. En la memoria popular, la idea de la maldición evolucionó y se adaptó a cada época. Ya no se hablaba solo de dioses enfurecidos, sino de una especie de deuda histórica. El sufrimiento indígena, la destrucción cultural y la imposición violenta de un nuevo orden fueron interpretados como el origen de una inestabilidad profunda que se reflejaba en crisis sociales, desigualdades persistentes y una sensación constante de conflicto interno. El Templo Mayor se convirtió así en un símbolo de todo lo que fue quebrado y nunca plenamente reparado. Las generaciones posteriores heredaron estas narrativas, incluso sin conocer todos sus detalles. Muchos crecieron escuchando que el centro histórico estaba maldito, que era un lugar pesado, cargado de energía, donde siempre ocurrían tragedias, incendios, colapsos o enfrentamientos. Estas creencias no siempre se expresaban de forma religiosa, pero sobrevivían como intuiciones colectivas, como una sensación difícil de explicar que vinculaba el presente con un pasado enterrado bajo el asfalto. Incluso en el discurso cultural contemporáneo, el Templo Mayor ocupa un lugar incómodo y poderoso. No es solo un sitio arqueológico, sino un recordatorio constante de una conquista que nunca fue completamente resuelta en el plano simbólico. Su presencia junto a la catedral y a los edificios del poder político refuerza la idea de una superposición forzada de mundos. Para algunos, esta coexistencia es un signo de reconciliación histórica, para otros, es la prueba de una tensión que sigue viva, una convivencia que nunca fue verdaderamente armoniosa. La maldición, entendida desde esta perspectiva, no es un castigo mágico, sino la persistencia de las consecuencias de un acto fundacional violento. El Templo Mayor, al ser destruido, dejó un vacío espiritual que nunca fue reemplazado por completo.
Las nuevas estructuras se levantaron sobre él, pero no lograron borrar su significado. Así, el pasado continuó filtrándose en el presente, recordando constantemente que la historia no puede ser simplemente sepultada sin dejar rastros. Para muchos descendientes de los pueblos originarios, esta narrativa representa una forma de resistencia simbólica. Mantener viva la memoria del Templo Mayor y de su destrucción es una manera de afirmar que su mundo no desapareció del todo. La supuesta maldición se transforma, entonces, en un acto de memoria, en una advertencia sobre lo que ocurre cuando una civilización intenta imponerse borrando por completo a otra. El templo, aunque fragmentado, sigue hablando a través de la historia, de la ciudad y de la identidad misma de quienes caminan diariamente sobre sus restos, recordando que el pasado, cuando no es comprendido ni respetado, continúa manifestándose de maneras profundas y persistentes en el destino colectivo. A medida que se difundieron los relatos sobre la maldición del Templo Mayor, comenzaron a surgir testimonios que mezclaban la historia con lo inexplicable. Historias que parecían desafiar cualquier lógica y que añadían una dimensión inquietante al relato de la conquista. Algunos cronistas mencionaban episodios extraños que sucedían a quienes osaban remover los restos sagrados o profanar los lugares donde los antiguos mexicas ofrecían tributos a sus dioses, como si una fuerza invisible se asegurara de que la memoria del templo no pudiera ser ignorada ni tratada con ligereza. Los soldados y exploradores que participaron en las excavaciones tempranas contaban historias de náuseas repentinas, mareos, sueños perturbadores y visiones inquietantes, fenómenos que atribuían a la ira de los antiguos dioses y que reforzaban la idea de que el Templo Mayor seguía vivo de algún modo, más allá de la simple arquitectura y de los restos materiales. Con el tiempo, estos relatos se mezclaron con la leyenda y la tradición oral, creando un cuerpo de historias en el que la historia factual y lo sobrenatural coexistían de manera inseparable, y donde cada accidente, cada enfermedad inesperada o cada fracaso se interpretaba como un efecto de la maldición que se mantenía activa a través de los siglos. Esta percepción colectiva generó un temor persistente que se transmitía de generación en generación, un miedo que no se basaba únicamente en el respeto a lo sagrado, sino también en la sensación de que el pasado podía manifestarse en cualquier momento para corregir injusticias históricas. La maldición del Templo Mayor, en este sentido, se convirtió en un símbolo de justicia invisible, un recordatorio de que la destrucción de la cultura mexica no pasó desapercibida y que su legado espiritual seguía influyendo en la vida de quienes habitaban el mismo espacio. Investigadores y arqueólogos modernos, aunque se acercan con métodos científicos y racionales, no pueden negar que el aura de misterio que rodea al Templo Mayor sigue ejerciendo una influencia cultural y psicológica sobre la población y sobre quienes trabajan en sus alrededores. Esta influencia se manifiesta en la atención meticulosa que se pone al excavar, en la manera en que los hallazgos se documentan y preservan, y en la cautela con la que se trata cada fragmento, como si cada piedra contuviera no solo información histórica sino también la potencia de siglos de historia espiritual y simbólica. La relación entre lo tangible y lo intangible, entre la historia y la leyenda, es lo que hace que el Templo Mayor siga siendo un lugar tan fascinante y complejo, un espacio donde la curiosidad científica y el respeto por lo ancestral deben coexistir, y donde la comprensión de la maldición no puede limitarse a la explicación de hechos aislados, sino que requiere una apreciación de la profundidad cultural y simbólica que la sustenta. Cada descubrimiento arqueológico, desde los restos de ofrendas hasta los vestigios arquitectónicos, renueva la sensación de que algo poderoso y enigmático persiste bajo la superficie, y que los antiguos mexicas dejaron una marca que trasciende el tiempo, un vínculo entre el pasado y el presente que no puede ser completamente disuelto ni ignorado. La intensidad de estos relatos y su persistencia en la memoria colectiva sugieren que la maldición del Templo Mayor no es simplemente una ficción destinada a asustar, sino una representación simbólica de la resistencia de un pueblo cuya espiritualidad y cultura fueron devastadas, pero que siguen imponiendo su presencia de manera sutil pero constante, recordando que ciertos lugares poseen una fuerza que no puede medirse solo con herramientas modernas o explicaciones racionales, y que la historia no siempre se limita a lo que los libros registran, sino que se manifiesta también en lo que las piedras, los suelos y la memoria viva de las comunidades nos transmiten. Los relatos de quienes afirmaban haber sentido la presencia de la maldición al acercarse al Templo Mayor se multiplicaban con el tiempo, creando un entramado de historias que se entrelazaban con la vida cotidiana y la memoria histórica de la ciudad. Algunos trabajadores y arqueólogos que participaban en las excavaciones
Describían sensaciones extrañas, desde escalofríos repentinos hasta la percepción de sombras moviéndose fuera de lugar, mientras que otros relataban que objetos aparentemente inanimados se desplazaban sin explicación, como si la energía de los antiguos rituales aún impregnara el lugar. Estos fenómenos eran interpretados por muchos como manifestaciones de la ira de los dioses mexicas, especialmente Huitzilopochtli y Tlaloc, quienes habían sido los custodios del templo y los encargados de recibir las ofrendas que aseguraban la prosperidad y el equilibrio del mundo. Según la cosmovisión indígena, la forma en que la maldición se presentaba parecía variar según la persona, reflejando quizá la interacción entre la historia del Templo Mayor y la sensibilidad de quien lo visitaba. Algunos experimentaban pesadillas recurrentes que recreaban escenas de sacrificios y ceremonias antiguas, mientras otros sentían una opresión física en el pecho o una sensación de agotamiento extremo tras pasar varias horas cerca de los vestigios del templo. Este patrón de experiencias contribuyó a consolidar la idea de que el Templo Mayor no era solo un sitio arqueológico, sino un lugar vivo de memoria, donde la historia y lo sobrenatural se encontraban de manera indisoluble. Con el tiempo, las historias comenzaron a filtrarse en la cultura popular, alimentando leyendas urbanas y relatos que los habitantes contaban con respeto y temor, reforzando la percepción de que el Templo Mayor seguía protegiendo su legado y castigando a quienes no lo respetaban. La maldición, en este sentido, se transformó en un elemento cultural que conectaba la identidad contemporánea de la Ciudad de México con su pasado prehispánico, recordando que la destrucción del Imperio Mexica y la imposición de nuevas estructuras políticas y religiosas no borraron completamente la huella espiritual de aquel tiempo. Investigadores y académicos modernos, aunque aborden el tema desde la ciencia y la historia, no pueden ignorarla resonancia psicológica que estas historias generan. Incluso en la actualidad, las personas que trabajan en el sitio arqueológico reportan sensaciones de inquietud o experiencias difíciles de explicar, lo que sugiere que el lugar mantiene un impacto perceptible en quienes lo habitan. Este efecto se refuerza por la riqueza simbólica y ceremonial del Templo Mayor, donde cada piedra, cada plataforma y cada vestigio arquitectónico forma parte de un sistema de significados que trascendieron el tiempo y continúan siendo sentidos de manera intuitiva por quienes lo visitan. La percepción de la maldición también actúa como un recordatorio de la importancia de respetar los sitios históricos y culturales, destacando que la memoria de los pueblos no desaparece con la conquista ni con el paso de los siglos, sino que persiste en la forma en que la historia se vive, se cuenta y se siente. Además, estos relatos han incentivado un enfoque más cuidadoso en la arqueología, fomentando protocolos que buscan minimizar el daño y honrar el contexto cultural de los hallazgos, como si la maldición también funcionara como un código ético no escrito que protege la integridad del sitio. La narrativa de la maldición ha generado un interés constante entre historiadores, antropólogos y el público en general, convirtiéndose en un puente entre el pasado y el presente, donde la fascinación por lo desconocido se combina con la necesidad de comprender la historia de manera profunda y respetuosa. Cada descubrimiento arqueológico, desde pequeños fragmentos de cerámica hasta enormes piedras talladas, refuerza la sensación de que el Templo Mayor es más que un lugar físico, es un testimonio de la complejidad espiritual y cultural de los mexicas, y una advertencia implícita de que ciertos actos de profanación o descuido pueden tener consecuencias inesperadas. La maldición, así, no se limita a la superstición, sino que se manifiesta en la manera en que la historia y la cultura continúan influenciando a quienes entran en contacto con ella, creando un espacio donde el respeto, la memoria y la comprensión se vuelven esenciales para navegar la riqueza del pasado que aún permanece tangible y perceptible en el presente. Cada testimonio sobre experiencias extrañas, aunque pueda ser cuestionado desde la perspectiva racional, contribuye a la construcción de un relato colectivo que otorga al Templo Mayor una dimensión mística y psicológica que trasciende los límites del tiempo y que mantiene viva la conexión entre la civilización mexica y la ciudad moderna que se levantó sobre sus ruinas. La influencia de la maldición del Templo Mayor no se limitó únicamente a los conquistadores o a quienes trabajaban directamente en el sitio arqueológico, sino que también se extendió a la forma en que la ciudad y sus habitantes percibían la historia que los rodeaba, creando un aura de misterio y respeto alrededor de cada vestigio mexica. Con el paso de los siglos, esta percepción se mezcló con relatos populares, leyendas urbanas y estudios académicos, formando un tejido cultural en el que lo histórico y lo sobrenatural convivían de manera inseparable. Muchos visitantes y arqueólogos describían sensaciones inexplicables, como si las energías de los antiguos rituales todavía permanecieran latentes en el aire,
haciendo que caminar por las ruinas del Templo Mayor fuera una experiencia emocional y psicológicamente intensa. La maldición también funcionó como un recordatorio simbólico de la necesidad de respeto hacia las culturas que precedieron a la colonización europea, subrayando que los actos de profanación o negligencia podían tener consecuencias más allá de lo físico, afectando incluso la percepción y la conciencia de quienes interactuaban con el lugar. Además, este fenómeno contribuyó a que el Templo Mayor no se viera únicamente como un sitio arqueológico, sino como un espacio vivo donde la historia continuaba manifestándose de manera directa y palpable. Los relatos de sucesos extraños, aunque difíciles de comprobar de manera científica, reforzaban la idea de que la memoria de los mexicas permanecía activa, transmitiéndose a través de la arquitectura, los objetos ceremoniales y la narrativa oral que acompañaba a cada hallazgo. La maldición, de esta manera, trascendía la superstición para convertirse en un elemento cultural que conectaba a la Ciudad de México moderna con su pasado prehispánico, recordando que el respeto, la conciencia histórica y la sensibilidad hacia el legado ancestral eran esenciales para mantener viva la memoria de un pueblo que, a pesar del tiempo y la conquista, seguía presente en la esencia misma de su ciudad.